Seguimos con tus derechos y ahora nos acompaña el doctor Carlos Caro. Él es profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida a tus derechos. Muchas gracias por la invitación. Qué ocurrencia, al contrario. Estamos en un medio televisivo y justamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el uso de tecnologías de la información, que es el uso de la videoconferencia en las audiencias penales, ¿no? Tenemos un caso en el que un interno de un establecimiento de Nazca consideró que el uso de la videoconferencia lesionaba sus derechos. ¿Cómo así se puede entender este pedido del interno de Nazca, doctor Caro? Fíjese, es importante que las personas conozcamos que dentro de un proceso penal hay una etapa que es la etapa de juzgamiento público. Ese juzgamiento público es lo que vemos todos los días por televisión y a veces en las películas, ¿no? Hay un juez, hay un fiscal, está el interno o el procesado y su abogado, ¿no? Entonces, esta persona, el interno, tiene derecho a ser examinado de manera directa por un juez. Una cosa es que el juez se encuentre con papeles, te juzgue con papeles, todo el mundo dirá, ¿leerá tantos papeles? ¿No los leerá? Y otra cosa es que te vea cara a cara. Es por ese motivo de que muchas veces las personas, cuando creemos que hay un tema importantísimo, ¿no?, nos reunimos personalmente, porque queremos la inmediación, el cara a cara. Claro, es lo mismo una llamada por teléfono que un email, ¿no? Es otra la percepción. Entonces, voy y te busco y hablo contigo. Lo mismo es acá. El interno tiene derecho a presentarse frente al juez, verle a los ojos y decirle soy inocente o soy inocente a medias o soy culpable, bájame la pena. Ese es el derecho, porque en el examen que se realiza un examen personal, un examen visual, un examen gestual. El juez puede tener una percepción, esta persona efectivamente me está mintiendo, o esta persona efectivamente me está diciendo la verdad, le estoy creyendo. Eso, dentro del mundo del derecho, se llama inmediación. Inmediación significa tener la posibilidad de estar cara a cara frente al juez. Y en esa inmediación, esa posibilidad de estar cara a cara con el juez, tenemos esta utilización de la videoconferencia o de la teleconferencia que en principio no permite que haya contacto físico entre los dos, porque el interno puede estar remotamente a kilómetros de distancia, pero sin embargo hay una interacción entre el interno, en este caso, o reo, como antes se le denominaba, y el juez. Acá pasó exactamente eso, en el caso mencionado, ¿no? Porque los jueces estaban a 280 kilómetros de distancia. Entonces, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es algo muy importante. Ha dicho de, primero, la teleconferencia debe ser de uso excepcionalísimo. Es decir, la regla general es que los jueces deben tener contacto directo con el imputado. Pero por excepción, en los casos en los que haya peligro de fuga, trasladar un interno de grave peligrosidad, ¿no?, puede implicar un riesgo, ¿no? O en segundo lugar, en los casos en los cuales sea difícil el desplazamiento por la distancia, y más bien, hay veces lo que se trata es de ganar tiempo, hay veces todos nos quejamos de que los procesos duran meses, años, entonces para acercar la distancia se usa la tecnología, ¿no? Y esto es algo que no solo pasa en Perú, sino pasa también ya a nivel internacional, ¿no? El uso de la videoconferencia permite determinadas cosas concretas, ¿no? Primero, contacto directo, hay un contacto en línea en tiempo real, las dos partes pueden hablar, las dos partes pueden verse la cara. Evidentemente no va a ser lo mismo que cara a cara, presente a presente, a medio metro, que no va a ser lo mismo, pero se puede buscar este mecanismo de excepción, como repito, en la medida que facilita ganar tiempo, ganar distancias o ganar seguridad en los casos de reos de alta peligrosidad. ¿Y esta utilización de la videoconferencia es compatible con los principios que informan, que inspiran el proceso penal? Estamos hablando de la oralidad, la contradicción, etcétera. Fíjese, yo incluso puedo hablar por experiencia como abogado, ¿no? Porque he visto casos en los cuales se ha actuado con teleconferencia y las situaciones son muy variadas. Hay veces, por ejemplo, la teleconferencia se arma vía Skype y eso es problemático porque el Skype no siempre es en tiempo real o hay veces hay que apagar la cámara. En ese tipo de casos el Tribunal Constitucional ha dicho claramente de que se estaría violando un derecho. Pero si nosotros tenemos un sistema tecnológico que permita la comunicación rápida en tiempo real, el cara a cara, como regla de excepción sirve. Yo puedo querer interrogar a alguien que esté en los Estados Unidos, a un testigo que está en España. Ahora que los delitos graves son delitos de trascendencia internacional, no tengo plata para pagarle un pasaje a este señor, o de pronto este señor no tiene plata para venir al Perú. Puede usar el sistema de la teleconferencia. Y en el caso de los reos, esta es una norma, la del 109 del Código Procesal Penal, 109-A,
que permite ese uso excepcionalísimo de la videoconferencia, garantizando los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción que se ha mencionado, porque se exige de que exista un nivel tecnológico adecuado. Si la tecnología no te ayuda, esa diligencia es nula, no se puede validar. Claro, eso es muy importante porque le permite al interno, o en este caso al procesado en general, que pueda haber de la otra parte, esto es del juez, una recepción plena de sus sentimientos, de sus expresiones, de sus dichos, de sus gestos. Exactamente. Por ejemplo, en un caso concreto en el que yo participé, estaba interrogándose a un imputado, ¿no? Incluso el juez pidió que la cámara se acerque al imputado para que vea lo más cerca posible cuál era el rostro del imputado. Es más, o sea, la señal era tan buena que el juez podía ver incluso la cara en tamaño gigante, más de lo que hubiera significado tenerlo a 3 o 4 metros, ¿no? Claro. También ha habido un caso que me pasó en Arequipa, con lo contrario, donde uno de los reos quería intervenir, pero la señal se cortaba y él le escuchaba, pero nosotros no podíamos escuchar la voz de él. Claro, y ahí se afecta en ese caso posibilidad no hay de posibilidad de inmediación. Y claro. En ese caso el Tribunal Constitucional diría de que esa diligencia es nula de pleno derecho. Y hay otro aspecto que es el principio de publicidad, porque estas audiencias que, como usted bien ha dicho, trascienden incluso los intereses particulares y permite que la gente pueda enterarse de ellas, cualquier persona puede acceder y presenciar una audiencia pública, pues se verían afectadas según el Tribunal Constitucional con esta herramienta de la videoconferencia. El Tribunal Constitucional ha dicho que no se vería afectado, justamente porque la publicidad es un elemento fundamental de los procesos penales, pero ahora también del laboral, etcétera, porque permite transparencia. La gente se queja mucho de la corrupción. Cuando la gente ve que una persona está en juicio, uno va viendo cómo va el partido, ¿no? Como público. Hay testigos para acá, hay testigos del otro lado, le van creyendo, entonces la gente, la persona, el público, intuye más o menos el sentido de una resolución. Y si el juez la dicta en un sentido u otro, gana legitimidad del sistema. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en esa línea es que no se afecta la publicidad en la medida de que existe ese contacto finalmente entre juzgador y juzgado, el reo, el procesado, y el público puede apreciar precisamente esa interacción. Entonces el principio de publicidad no se ve afectado, se ve más bien garantizado, y como digo acá, esto se pondera con otros principios, ¿no? Como ha dicho el Tribunal Constitucional, como es el principio de plazo razonable. Muchas veces los grandes problemas que se producen para juzgar a personas que están en prisión es el traslado. Si un juez dice mañana es la diligencia, el INPE dice no puede ser mañana, tiene que ser la otra semana porque no tengo carros, no tengo personal para trasladarlo. Entonces ganamos tiempo. Y si ganamos tiempo, ganamos celeridad, que es lo que todos perciben en el sistema. Es un detalle muy importante del componente empírico, real, ¿no? Que uno puede ver, porque a veces se acusa, y con razón muchas veces, a las normas de ser hechas en un gabinete y lejos pues de la realidad del día a día, ¿no? Y vemos efectivamente cuántas diligencias nos enteramos incluso que se traban, se dejan de llevar a cabo porque probablemente el medio de transporte necesario no fue el ideal para transportar a un interno hasta una sala o la inversa, ¿no? Efectivamente, no hay estudios ya realizados en Chile que monitorea todo el sistema procesal penal en la región a través del CEJA, donde se ha puesto a relieve que una de las principales trabas del sistema es las notificaciones y los traslados de los reos. Y es justamente ahí donde el Tribunal Constitucional ha incidido, precisamente para el caso de un reo como el que se ha discutido acá, donde se ha dicho este señor no solamente tiene derecho a la inmediación, también tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que no le posterguen las diligencias, porque juntar a 3 jueces que se trasladen 280 kilómetros es bien complicado, y el público lo tiene que saber. El juez no va a ir con su carro, el juez no va a ir con su plata, el juez tiene que comer, todo eso se lo tiene que dar el Estado. Mientras el Estado habilita el presupuesto, pueden pasar 2 semanas, 3 semanas, y de repente un inocente está en prisión más tiempo del que se debe por este problema de infraestructura. Qué interesante lo que nos dice el doctor Carlos Caro, que nos ha ilustrado sobre esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la cual ha establecido la constitucionalidad de un medio tecnológico como es las teleconferencias, en la medida que permitan este contacto directo entre el juzgador y las pruebas que van a permitir determinar, saber finalmente si es inocente o culpable un procesado. Le damos las gracias al doctor por habernos ayudado a entender esta jurisprudencia y los dejamos con las frases del programa. La utilización de la videoconferencia ya estaba en el Código Procesal.
El TC estableció no solamente la validez de ese artículo, sino la necesidad del mismo. Al utilizar la videoconferencia, la inmediatez y la inmediación, y la serie de derechos como la oralidad y similares, no se vulneran. La inmediación significa tener la posibilidad de estar cara a cara con el juez. El TC ha manifestado que la videoconferencia debe ser de uso excepcionalísimo. La regla general es que el juez debe tener contacto directo con el imputado, pero por excepción, en los casos que haya peligro de fuga o cuando sea difícil el traslado, se puede utilizar.